Meus amigos, amigas, amantes das moedas em geral, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Moedas e Histórias. Nesta ocasião estou a falar em português porque hoje trago uma moeda portuguesa para o canal. E eu sei que é uma moeda muito valorizada e desejada pelos colecionadores de moedas de Portugal que não são portugueses, pero mais ainda para os colecionadores portugueses. Agora vou mudar para o espanhol, mas vou legendar o vídeo para que meus amigos portugueses não tenham problemas em me entender, embora que, em geral, eu sei que os portugueses falam espanhol muito melhor do que nós falamos português. Então, eu mudo para o espanhol. Bueno, pues como decía, hoy lo que vamos a ver es una moneda de Portugal, son 1000 reis de 1910, el último año de reinado de este rey que tenemos aquí, que es Manuel II, y el último año de monarquía en Portugal. Bueno, pues Manuel II, por hacer una introducción de él nació a finales de siglo, en 1889. Él fue el segundo hijo de Carlos I de Portugal. Si coleccionáis moneda portuguesa, pues sabréis quién es Carlos I. Y bueno, entonces hijo de Carlos I y nieto pues de Luis I. Pero él no estaba destinado a gobernar porque tenía un hermano mayor, Luis Felipe de Braganza, que era el heredero. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que a principios de 1908, pues los republicanos asesinaron a su padre, hubo un tiroteo en un desfile. Y bueno, y a su hermano también, porque el hermano lo hirieron, pero a los 20 minutos, media hora, pues murió. A él también lo hirieron, estuvo pues herido de un brazo, pero fue el único que sobrevivió. Así que pues fue el que tuvo que heredar el trono, aunque no había, su preparación no fue para ser el heredero. Bien, pues la revolución republicana comenzó en octubre, como ya lo sabréis bien los meus amigos portugueses, el 4 de octubre de 1910. Y bueno, y fijaos que esta moneda pues es justamente de 1910. También muy curioso que conmemora ahí el centenario de la Guerra Peninsular, y fijaos que la fecha que pone pues es de 1808 a 1814, que es lo que duró la Guerra Peninsular. Pero la moneda fue acuñada en 1910 y no llegó a cumplirse, no llegaron a cumplirse esos 100 años, ¿no? Digamos, la moneda al final se instauró la República y bueno, pues eso, antes del 1914. Ay, que me lío. Bueno, entonces, el tema de la conmemoración de la Guerra Peninsular, bueno, pues supongo que lo conocéis. En 1808 la Guerra Peninsular entra dentro de las guerras napoleónicas. Tropas francesas y españolas pues invaden Portugal. Como ya dije en otro vídeo, el rey en ese momento era Juan VI, y huyó a Brasil. Entonces, pues los franceses pues tomaron Portugal y ocuparon Portugal. Aquí pues parecía que todo iba a seguir así, pero todo cambió pues con una, ¿cómo lo digo? Un hecho que no ocurrió en Portugal, sino en España, que fue el levantamiento del 2 de mayo. Con el levantamiento del 2 de mayo en España, lo que pasó en Portugal fue que los franceses pues perdieron las comunicaciones con París.
Y entonces esta noticia pues llegó a Oporto. Además, en Oporto había un general español, Belestá, que tenía allí un montón de soldados españoles, y cuando se enteró de lo que estaba pasando en España, pues dijo, me piro, y se fueron a España a luchar contra los franceses. Así que pues Portugal quedó un poquito más liberado, digamos, y ya ahí estallaron revueltas. Ya cuando desembarcan las tropas británicas en Portugal, pues ya le ganaron la guerra a los franceses. Y bueno, pues esta moneda lo que conmemora básicamente es eso. Entonces, creo que habéis visto antes que bueno, que son 1000 reis. Esta moneda es tipo duro, son 25 gramos y mide 37 milímetros. Es plata, 917 milésimas. Y bueno, y tuvo una tirada de solo 200.000 unidades. Con lo cual, pues, como os decía, es una moneda difícil de encontrar, más difícil de encontrar aún en buenas condiciones. Y bueno, y que pues no es de las más baratas. Así que aquí la dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de suscribiros y darle a like si realmente os ha gustado. Un saludo a todos y hasta pronto.